Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos acompañe en este programa especial y queremos saludar con gusto a nuestra audiencia que nos sigue en México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas y por supuesto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Le recordamos las formas de hacer contacto. Es importante recibir sus comentarios, opiniones, preguntas, dudas, inquietudes en @canal44tv, en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de lo que se conoce ya como el síndrome post-COVID. Estos síntomas que, a pesar de haber superado la enfermedad, persisten en el paciente, desde la fatiga crónica hasta somnolencia, inestabilidad corporal, problemas de concentración y memoria, parte de las secuelas que deja la enfermedad COVID-19 y que se han observado en muchos pacientes, se dice en algunos casos hasta en el 80% de los pacientes recuperados. La Organización Panamericana de la Salud señala que la región de América Latina es hoy por hoy el epicentro de la pandemia. Lamenta, por supuesto, el retraso en la vacunación. Y la Agencia Europea del Medicamento anunció el inicio de la revisión de la vacuna rusa Sputnik V y fija como plazo el 11 de marzo para pronunciarse sobre la autorización para la comercialización de la vacuna de Johnson & Johnson. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto en torno al tema que hoy estaremos abordando. Así como llegó la COVID-19 se ha mantenido mientras que deja la incertidumbre a científicos mundiales ante una posible nueva ola. La corona del virus que ha enfermado a más de 115 millones de personas en el mundo, quizás bajó su potencialidad, pero se espera la mayor racha para los meses siguientes tomando en cuenta lo que se vivió en el 2020. A mediados de marzo pasado comenzó a acelerar su ritmo de contagio y para la temporada alta se expandió en todos los países. El llamado de la Organización Mundial de la Salud es reforzar todos los protocolos para prevenir nuevas olas de contagio. En este conocimiento diario también está sobre los efectos a la salud que va dejando la COVID-19 en el ser humano. La infección por coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2 abarca desde la infección asintomática hasta la enfermedad grave y mortal. Aunque ya millones de personas en todo el mundo se han recuperado, sin embargo, hay pacientes con síntomas graves persistentes e incluso disfunción sustancial del órgano final desde la infección por SARS-CoV-2. Al ser una enfermedad relativamente nueva, el espectro clínico sigue siendo incierto, en particular las posibles consecuencias a largo plazo, que para ello se necesitará hacer un estudio amplio mundial para identificar con exactitud las diferentes afectaciones que está ocasionando. La COVID-19, una enfermedad viral que deja abierto un libro clínico, epidemiológico y salubrista. En sus hojas deberá detallarse con letra firme los máximos daños que ocasiona y que hasta hoy son múltiples en órganos, tejidos y cerebral. Lo anterior tomando en cuenta los síntomas que se prolonga desde el inicio de la enfermedad, en algunos con más de 3 semanas y crónico que se extiende más allá de 12 meses. Un estudio internacional lo señala como COVID post-agut. Un síndrome post-agut es reconocido en la comunidad médica en pacientes que se recuperan de una enfermedad grave que requirió hospitalización e ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes presentan deterioro cognitivo, salud mental o función física que persistió durante 6 o 12 meses más allá de la alta hospitalaria. De acuerdo con un estudio internacional del síndrome COVID-19 post-agute, no solo se observa entre pacientes que tenían una enfermedad grave y fueron hospitalizados.
El estado habitual de salud no es el mismo en adultos mayores de 50 años con presencia de más o 3 condiciones médicas crónicas que no volvieron a la salud habitual, y en 1 de cada 5 individuos de 18 a 34 años sin enfermedades crónicas no había alcanzado la salud basal. En la pasta del Libro Médico Mundial quedará sentado no solo cómo, dónde y por qué surgió este virus SARS-CoV-2, sino que también abrirá nuevos capítulos específicos sobre cada apartado del cuerpo humano afectado por la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras acumuladas de la evolución de la pandemia, según la contabilidad de la Organización Mundial de la Salud, nos indican que ya hemos superado los 115 millones de contagiados de COVID-19 en todo el mundo y avanzamos hacia los 2.600.000 fallecidos, cifra que previsiblemente se alcanzará la próxima semana. Ayer volvimos a superar los 400.000 casos diarios y hoy ya rondamos los 300.000. Eso nos confirma que se ha estancado el descenso continuado del último mes y medio. Con las muertes, si miramos la media de los últimos 7 días, aparentemente esa bajada continúa, aunque de forma leve. Por regiones, en América aún siguen descendiendo los casos, pero han empezado a subir en Europa, el sudeste asiático y sobre todo en el Mediterráneo oriental. De los países más afectados, la preocupación por el aumento de casos se centra ahora en India, Brasil, Francia e Italia fundamentalmente. Es importante comprobar en los próximos días la evolución de la pandemia para asegurarnos del escenario que vamos a tener en el inicio de la primavera. Mientras tanto, y con la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo día 8 de marzo, lunes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha aconsejado dotar de un salario básico temporal para las mujeres en países en desarrollo. Eso ayudaría a prevenir el aumento de la pobreza y de la brecha de género durante la pandemia. El plan básico que ha presentado este organismo podría proporcionar seguridad financiera a 613 millones de mujeres en edad de trabajar que viven en situación de pobreza extrema, y para ello solo sería necesario una inversión de apenas el 0,07% del Producto Interior Bruto de los países en desarrollo. La cantidad de dinero que recibiría cada mujer, según esta propuesta, sería el equivalente al 50% del salario medio de su país, con un mínimo de $57 al mes. Ese salario estaría dirigido solamente a las mujeres porque antes de la pandemia ya tenían un 25% más de posibilidades de vivir en extrema pobreza que los hombres, porque además los trabajos que realizan suelen estar menos pagados, si acaso lo están, y sin ningún tipo de protección social. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Así los números, así los casos hoy por hoy en el mundo. Vamos a más información. La Organización Mundial de la Salud alerta por el aumento de casos de COVID en Europa. Los casos de COVID-19 aumentaron 9% luego de un periodo de 6 semanas a la baja, informó el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge. La semana pasada, los nuevos casos de COVID-19 en Europa aumentaron 9%, a poco más de 1 millón. Esto puso fin a una prometedora disminución de 6 semanas en nuevos casos, y más de la mitad de nuestra región experimentó un número creciente de nuevas infecciones. Estamos viendo un resurgimiento en Europa Central y Oriental. Los casos nuevos también están aumentando en varios países de Europa Occidental, donde las tasas ya eran altas. Por ello hay que volver a lo básico. Mayor vigilancia para las variantes que representan una amenaza mayor de transmisibilidad o gravedad. Mejores pruebas y aislamiento de casos, seguimiento y cuarentena de contactos. Mayor enfoque en la prevención y el control de otras enfermedades. Más esfuerzo para volver a involucrar a las comunidades y contrarrestar la fatiga pandémica. Reapertura coherente, gradual y basada en evidencia de las sociedades, dentro y entre países cuando sea oportuno. Además, un despliegue acelerado de vacunas. En la región,
43 de los 53 países reportan presencia de las variantes de COVID-19. En tanto, 45 naciones iniciaron la vacunación en la región. El 1.9% de la población en 40 países y el 24% de los trabajadores de la salud en 20 países ya tienen el esquema completo de la vacuna anti-COVID, informó Elizabeth Ortiz. Y no solamente en Europa se está registrando ya un incremento de nueva cuenta en el número de casos de COVID-19. También en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud llama a prestar atención precisamente sobre el aumento en el número de casos de COVID en el norte de la cuenca amazónica, lo cual requiere una pronta respuesta. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, indicó que en el estado amazónico de Loreto, en Perú, todas las camas de las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas por pacientes con COVID-19 y agregó que el departamento de Amazonas, en Colombia, reporta las mayores tasas de la enfermedad en ese país. Por su parte, en Brasil, el estado amazónico de Acre enfrenta una emergencia debido a la combinación mortal de infecciones por COVID-19, una epidemia de dengue y de inundaciones en varias ciudades. Casi el 94% de las ciudades están hoy en alerta y también en las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas. El sistema de salud está en riesgo de colapsar a medida que más y más pacientes requieren ser hospitalizados. Otros estados brasileños también reportan altas tasas de ocupación en unidades de cuidados intensivos, lo que pone en alerta al país. Etienne destacó que la región de las Américas continúa siendo el epicentro de la pandemia y que la vacunación se ha retrasado porque la mayoría de los países no han podido acceder a la cantidad de dosis que necesitan mediante acuerdos bilaterales con los fabricantes. Ampliar el acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19 en la región de América Latina debe ser una prioridad global. Los países ricos están desplegando vacunas, mientras que muchos estados no han recibido ni una sola dosis, afirmó la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Además de la cuenca amazónica, otras zonas de brotes de COVID-19 se han detectado en El Salvador, la provincia indígena de Gunayala en Panamá y municipios del norte de Guatemala, según Etienne. Tremendo esto que está sucediendo en algunas regiones con este incremento de nueva cuenta en casos de COVID-19. En torno a esto, estudios preliminares muestran que las vacunas pueden reducir la carga de COVID-19 grave en poblaciones de alto riesgo y edad avanzada. Revela un estudio del Reino Unido que una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de AstraZeneca ayuda a prevenir una enfermedad lo suficientemente grave como para requerir la hospitalización de personas de 80 años con otras enfermedades. Los hallazgos de un proyecto de vigilancia en curso financiado por Pfizer muestran que una dosis de la inyección Pfizer-BioNTech, que comenzó a usarse en Gran Bretaña el 8 de diciembre, tenía una efectividad del 71.4% desde los 14 días de aplicada. Para la vacuna AstraZeneca, que comenzó a implementarse en Gran Bretaña el 4 de enero, los resultados mostraron que tenía una efectividad del 80.4% según las mismas medidas entre pacientes con una edad promedio de 88 años. Estos primeros resultados muestran que el programa de vacunas COVID-19 de Reino Unido está funcionando mejor de lo que pensaban. Se demostró cómo las vacunas pueden reducir la carga de COVID-19 grave en poblaciones de alto riesgo y de edad avanzada y aliviar la presión sobre los servicios de salud. Los resultados se suman a otros estudios iniciales de lanzamiento de vacunas en Israel, Escocia e Inglaterra, que también han apuntado a una alta efectividad desde las primeras dosis. En Reino Unido, un estudio entre el personal sanitario demostró que una sola dosis de la vacuna de Pfizer redujo el número de infecciones asintomáticas en aproximadamente un 75%, lo que reduciría significativamente el riesgo de transmisión del virus, informó Rocío López Fonseca. En más información, la Agencia Europea del Medicamento informó que revisará la vacuna Sputnik V o Sputnik V, esta vacuna que ha sido elaborada por un laboratorio ruso. El Comité de Medicamentos Humanos empezó lo que se conoce como Rolling Review, un proceso para ir ganando tiempo en el caso de que más adelante llegue una petición formal desde Moscú
con información científica mucho más completa para su comercialización en la Unión Europea. Sputnik V es un producto del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, pero la solicitud ante la Agencia del Medicamento Europeo presentada por un particular subsidiaria alemana de la farmacéutica rusa R-Pharm. Hasta ahora, a pesar de los rumores y de la desinformación, ni el centro ruso ni ninguna subsidiaria habían arrancado los trámites, por lo que la agencia europea no podía pronunciarse ni dar un paso de oficio. Con ese paso, la vacuna Sputnik V se sitúa en el mismo plano que la de CureVac o Novavax. La decisión de empezar a revisar se sustenta sobre los resultados de estudios de laboratorio y estudios clínicos en adultos que los rusos han realizado ya y que indican que Sputnik V activa la producción de anticuerpos y células inmunes que atacan el SARS-CoV-2 coronavirus y que quizás puedan proteger contra el COVID-19. A partir de ahora, este instituto evaluará los datos según vayan llegando para decidir si los beneficios superan a los riesgos. La Rolling Review seguirá hasta que haya suficiente evidencia a disposición para poder activarse una autorización formal de comercialización, según el organismo. La Comisión Europea no ha firmado por el momento ningún acuerdo con la farmacéutica rusa para una compra anticipada de dosis vinculada a una futura aprobación. Es el paso que sí se hizo con Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que ya están siendo administradas en la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento precisó que fijó el 11 de marzo para pronunciarse sobre la autorización para la comercialización de la vacuna de Johnson & Johnson, para la que Bruselas tiene un acuerdo de distribución inmediato de 200 millones de dosis, ampliable hasta las 400 millones de dosis. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el síndrome descubierto por la Organización Mundial de la Salud, confirmado por la Organización Mundial de la Salud, en torno a las secuelas o los síntomas que deja COVID-19 aún después de haber superado la enfermedad en los pacientes. Se estima que hasta el 30% de las hospitalizaciones por COVID están relacionadas con enfermedades que tuvieron que ver también previamente con la obesidad o malos hábitos, y que esto podría también influir para que un paciente no se recupere del todo una vez que ha superado al virus SARS-CoV-2. Hay estudios que calculan que 29% de las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 podrían atribuirse al sobrepeso y la obesidad. Más del 8% de los ingresos a hospitales por complicaciones con la COVID-19 estarían relacionadas con bajos niveles de actividad física. Son estimaciones que provienen de una encuesta en Reino Unido a más de 400,000 pacientes. Se lee en el Atlas 2021 COVID-19 y obesidad. COVID-19 no es la primera infección viral respiratoria exacerbada por el sobrepeso. Datos de las 2 últimas décadas sobre el impacto del MERS, la influenza H1 y otras infecciones relacionadas con la influenza muestran peores resultados relacionados con el exceso de peso corporal. El Fondo Monetario Internacional ha calculado que COVID-19 causará un total de al menos $10 billones de pérdidas en la producción mundial durante el periodo de 2020 y 2021. Para 2025, el impacto sería de $22 billones. Basado en la experiencia del Reino Unido, se estima que 36% de las hospitalizaciones por COVID-19 fueron atribuidas a la falta de actividad física y al exceso de peso corporal, señala el reporte de la Federación Mundial de Obesidad. Es probable que un tercio de los costos, entre 6 y 7 billones de dólares, podría ser atribuible a estos riesgos preexistentes, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Colombia. Ahí se encuentra nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del canal TRO, quien nos presenta el informe más reciente. Alfredo, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte.
¿Qué tal? Bienvenidos con toda la información del COVID-19 en esta parte del mundo. Los saludos desde Colombia y arrancamos con cifra, porque a la fecha, en las últimas horas, el Ministerio de la Salud dio a conocer 3.000 nuevos casos de contagio de COVID-19 para un total de 2.266.000 casos de COVID-19 se han registrado en los más de 300 días de la pandemia, lo que quiere decir que más de 2.167.000 ya se han recuperado satisfactoriamente y en el país hay cerca de 34.000 casos activos, una cifra ya bastante baja, pero sin embargo las autoridades sanitarias siguen ahí latentes ante esta situación sanitaria. En Colombia han fallecido 60.000 personas a causa del COVID-19 y en las últimas horas fallecieron 107 en todo el territorio nacional. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca siguen siendo las ciudades con el mayor número de contagios durante todo el tiempo de la pandemia. Pues les contamos que ya también en Colombia empezaron a llegar las dosis de vacuna. Las fechas de llegada de vacuna fue a partir del 15 de febrero, el 24 de febrero que llegaron entre 50.000 y 50.000 lotes de Pfizer. El 20 de febrero llegaron también de Sinovac, llegó un lote de 192.000. Y en marzo se espera que lleguen el próximo 17 y 24 de marzo una gran lote de cantidad de vacunas que van a estar distribuidas en todo el territorio nacional. Esto con los laboratorios de Sinovac y Pfizer. También hay que contarles que sigue la cifra de personas vacunadas en todo el territorio nacional. A la fecha ya se han vacunado más de 191.000 personas. Sin embargo, el personal médico, el personal de la salud, ha indicado que se ha demorado, que este trámite ha sido un poco lento, el inicio de la vacunación. Sin embargo, ya hay ciudades donde el personal de salud se ha vacunado. En Colombia esta semana también se inició todo el proceso logístico de vacunación con los adultos mayores de los geriátricos, de esos centros vida donde están allí ubicados y también en algunos centros hospitalarios. Pues también en regiones como la región del Catatumbo ha llegado la vacunación, se ha empezado la vacunación y el proceso sigue. Aunque los médicos han señalado que lento, sí, pero ya avanza. El gobierno nacional estipularía que para finales del mes de febrero ya podrían haber aplicado cerca de 1 millón de dosis, lo que a la fecha pues no ha sido posible porque no se ha cumplido ni el 26%, al indicar que solo se ha vacunado a 191.000 personas. Pues la solicitud que ha hecho el personal de la salud ha sido constante a buscar la red de vacunación tanto del sector público como del sector privado. Algunas inconsistencias que se han registrado durante el proceso de vacunación: el robo de un camión en Bogotá cuando el camión transportaba las vacunas contra el COVID-19 y también algunas publicaciones falsas en la misma ciudad, en la capital de Colombia, donde señalan que está en venta la vacuna, lo que ha generado alerta a las autoridades y han señalado a los ciudadanos, las mismas autoridades, a no caer en este tipo de estafas, ya que la vacuna del COVID-19 solo la otorga el gobierno nacional y está bajo algunas restricciones y cada vacuna es específica para las personas. Las ciudades que mayor vacunación han recibido ha sido Bogotá también, Antioquia y Valle del Cauca. Con esa información nosotros nos despedimos desde Cúcuta, desde norte de Santander, Colombia, con toda la información. Continúen ustedes en estudio. Muchas gracias, Alfredo, por este informe y aprovechamos para enviar un saludo a nuestros amigos colombianos que nos siguen a través de la televisora pública. Mira, el tema que hoy estamos abordando tiene que ver con los signos y síntomas que deja una enfermedad como COVID-19. Aún es superada la enfermedad. La mitad de las personas recuperadas de COVID-19 mantienen un cuadro de agotamiento persistente, acompañado de somnolencia, inestabilidad corporal, problemas de concentración y memoria. El síntoma de fatiga puede persistir en más del 70% de la población hasta 4 semanas de haber cursado la COVID-19. Estudios europeos incluso informan que en el 50% de los pacientes recuperados del virus, a los 2 meses mantienen el cuadro de agotamiento, acompañado de signos de somnolencia, inestabilidad corporal, problemas de concentración y memoria. Con el progreso de la pandemia, se observan consecuencias menos graves en pacientes recuperados, pero igual de preocupantes, como es el síndrome de fatiga postviral,
Este cuadro se caracteriza por una sensación general de cansancio o agotamiento. Ese cansancio puede alterar la funcionalidad y persistir durante semanas. La fatiga es una respuesta normal del cuerpo a la lucha contra una infección viral como la COVID-19. Puede alterar el sueño, sentirse inestable al estar de pie, así como afectar su capacidad de concentración y memoria. Asimismo, este cuadro puede acompañarse de dolor de garganta, jaqueca o dolor de cabeza, y dolor muscular o articular inexplicable. Los pacientes que están experimentando fatiga post-COVID, es crucial que el regreso a las actividades normales se realice de manera lenta y progresiva. Es bueno comenzar con cierto grado de actividad, pero esta debe ser paulatinamente e incrementarse gradualmente, según la tolerancia física. Para algunas personas, puede ser necesario un programa de rehabilitación que le ayude a recuperarse, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. COVID largo o síndrome post-COVID es el tema que hoy abordamos aquí en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz investigó más sobre este tema y nos presenta el siguiente informe. Desde el inicio de la pandemia hubo quienes han tenido COVID-19, pero en vez de recuperarse han seguido sufriendo, en ocasiones durante meses, explicó el profesor del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, Martin Maki. Inevitablemente, los esfuerzos iniciales se concentraron en salvar vidas. Ahora se sabe mucho más sobre la condición llamada COVID largo, el nombre que dan los pacientes. Aproximadamente 1/4 parte de las personas que han tenido el virus experimentan síntomas que continúan durante al menos un mes. Casi 1 de cada 10 sigue enferma después de 12 semanas. Otras están sufriendo por mucho más tiempo. Estamos empezando a comprender por qué las personas padecen estos síntomas. Incluyen la persistencia del virus en algunas partes del cuerpo que están protegidas del sistema inmunológico, como el cerebro, daño a órganos directos como el corazón y los pulmones, y también al páncreas, provocando algunos casos nuevos de diabetes, coagulación de la sangre, que puede provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, existe una gran variedad tanto en el patrón de síntomas como en su gravedad. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido sobre esta afección es que la probabilidad de tener un COVID prolongado no parece estar asociada con la gravedad de la infección inicial. Algunas personas con síntomas leves al inicio aún la padecen, pero hay algunas personas que eran conscientes de un mayor riesgo, incluidas las mujeres. Y aunque sabemos que es menos probable que mueran a causa de la COVID y que los trabajadores de la salud parecen tener un riesgo particular por estas razones de las que no estamos del todo seguros. Por ello se necesitan enfoques multidisciplinarios para la evaluación y la gestión, trabajar con los pacientes y sus familias para desarrollar nuevas vías de atención, incluida la rehabilitación y las herramientas de apoyo en línea, informó Elizabeth Ortiz. Interesante, sin duda, este informe de nuestra compañera Elizabeth Ortiz y que tiene que ver precisamente con el tema que hoy abordamos. En su experiencia, ¿cuál ha sido los meses, digamos, de recuperación? ¿Cómo se han presentado aquellas personas que han padecido COVID-19? ¿Le ha quedado alguna secuela, algún malestar? Nos gustaría, por supuesto, que nos lo comenten, lo comparta a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp a través del 33 22 42 06 90. En más información, el director general de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, advirtió sobre los efectos que el COVID-19 tiene a largo plazo. Las secuelas de esta enfermedad pueden durar meses. Para la Organización Mundial de la Salud, el síndrome post-COVID es altamente preocupante, pues los síntomas y secuelas pueden durar meses, trayendo consigo efectos negativos en el ámbito social, económico, laboral y de salud. Kluge refirió que el COVID largo es una pesada carga para los pacientes, pues 1 de cada 10 continúan sintiéndose enfermos hasta 12 semanas o mucho más tiempo después de su recuperación. COVID-19 causa más que una neumonía, pues en algunos pacientes ataca muchos sistemas corporales diferentes como el corazón,
los vasos sanguíneos, el cerebro y los riñones. Al principio de la pandemia, los profesionales de la salud estaban enfocados en salvar la vida de los pacientes, pues aún se desconocía que la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2 podía generar graves secuelas, por lo que pasó algún tiempo antes de que se enfocaran en aquellos que sufrían problemas de salud persistentes. Las secuelas causadas por COVID-19 pasaron inadvertidas hasta que muchos pacientes se unieron para crear conciencia sobre esta enfermedad. El profesor McKee explicó que alrededor de una cuarta parte de las personas que se han infectado de COVID-19 experimentan síntomas al menos un mes después de su recuperación, y también indicó que 1 de cada 10 pacientes sigue enfermo después de 12 semanas. Hay que mencionar también que, como muchos aspectos de esta enfermedad, no ha sido posible todavía definir con exactitud cuáles son aquellos síntomas que prevalecen en algunos pacientes después de la enfermedad. Y ha sido difícil porque es una amplia gama de secuelas o de síntomas que quedan después de haber superado COVID-19, que van desde afecciones en los oídos, en el gusto, en el olfato, pero también en la posibilidad de concentrarse. Hay una cierta una niebla mental que también ha afectado a estos pacientes que se han recuperado por COVID-19, y podemos seguir con una larga lista de estos síntomas post-COVID. ¿No es así, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, a quien hoy saludamos a través de la línea telefónica? Doctor, ¿cómo le va? Querida Belén, buen día, me da mucho gusto saludarte. Pues sí, hay una lista larga de complicaciones de largo plazo que se han conocido como síndrome post-COVID. De hecho, el doctor Anthony Fauci le ha llamado el COVID largo. En general se acepta como síndrome post-COVID, y en donde este tipo de manifestaciones, como la que acabas de comentar, neurológicas o neuropsicológicas, esa sensación de cerebro nebuloso, lo que las personas frecuentemente nos refieren como una falta de concentración, como si no tuvieran claras las ideas, trastornos del sueño, como si no tuvieran una concentración suficiente para la organización de las ideas. Esto aproximadamente el 20% de quienes han tenido COVID nos lo señalan con mucha frecuencia, y lo hemos encontrado como una de esas manifestaciones o síntomas prolongados del COVID-19, querida Belén. Claro, doctor, y lo decíamos también ya en alguna de las piezas anteriores, que este virus lamentablemente causa daños incluso secundarios, no solamente en los pulmones, doctor, usted lo ha mencionado aquí en diferentes ocasiones, en algunos otros órganos vitales importantes del ser humano, que también se ha comprobado que presentan algunas secuelas aún después de superada la enfermedad, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Es que no solamente afecta a los pulmones, como comúnmente lo pensamos. Este virus puede afectar a prácticamente todos los órganos y sistemas, el corazón, el cerebro, los riñones, en fin, en todos los sitios, porque este virus tiene mucha avidez a los vasos sanguíneos, a las células de la parte interna de los vasos sanguíneos, por el receptor al que se une el virus, de tal manera que eso puede generar manifestaciones de muy variada naturaleza, y por lo tanto también las secuelas pueden ser en diferentes órganos y sistemas. Fíjate, Belén, que uno de los síntomas que muy comúnmente las personas manifiestan después de un episodio de COVID es los trastornos del sueño. Se ha convertido en una situación que tenemos necesidad de atender con muchísima frecuencia. Aproximadamente el 25% nos refieren insomnio, y aproximadamente un 20%
de los pacientes, y así está publicado en la literatura mundial, nos señalan que están teniendo trastornos de ansiedad, sobre todo de ansiedad, más de depresión, una sensación incómoda por parte de los pacientes, que frecuentemente incluso requiere medicación para su adecuado control, ansiedad y trastornos del sueño. Claro, doctor, y esto quizá también tenga que ver con otro fenómeno que se ha observado, doctor, el miedo a la reinfección. He escuchado el testimonio de varios pacientes recuperados de COVID-19 que la pasaron mal durante la enfermedad y que les ha quedado una especie de fobia, doctora, a volverse a enfermar porque saben que esto puede ocurrir y no quieren volver a pasar por lo mismo que ya pasaron. Definitivamente, Belén. Y es que hay personas que tuvieron un COVID grave, representó también un alto riesgo para la vida y para la función. Y claro que es aterrador el pensar, el volver a infectarse, el pensar, el estar en riesgo de una nueva infección. Y además sabemos que es una realidad. Existen algunas estimaciones en el mundo de que hasta una persona de cada 3,000 que tuvieron COVID pueden sufrir una reinfección, incluso con una cepa diferente. Ahora que tenemos muy claro que existen nuevas cepas, nuevas variantes, mutaciones que pueden generar mayor transmisión del virus. Y estas cepas, aunque aparentemente se comportan con la misma intensidad, parece que no generan una enfermedad más grave, pero sí pueden ser más contagiosas. Entonces, creo que es muy fundado el temor por una reinfección, y de ahí la insistencia que hemos hecho en todo momento de que extrememos los cuidados, aún cuando ya se ha tenido COVID, aún cuando ya se ha desarrollado inmunidad, pero también aún cuando ya las personas han sido vacunadas. Doctor, ¿hay alguna recomendación para aquellas personas que superaron la enfermedad COVID-19, pero que todavía sienten algunos malestares? ¿Cuál es el seguimiento que debería existir para estos pacientes, doctor? Mira, Belén, las personas deben estar en contacto con su equipo médico tratante, con su médico que estuvo al tanto de su cuadro de COVID-19. Deben estar en contacto con las instituciones de salud con las que tienen derechohabiencia, porque definitivamente algunos de los síntomas residuales que se presentan en COVID pueden denotar daño a algún órgano o sistema, y entonces se debe mantener el seguimiento de estos pacientes, porque oportunamente, por ejemplo, se puede detectar si el COVID-19 dejó algún trastorno real, si el COVID-19 dejó un proceso inflamatorio en el miocardio o en el pericardio, que a largo plazo pudiera generar alguna arritmia cardíaca. Eso incluso lo hemos visto en pacientes que tuvieron COVID 6 meses previos y que más adelante muestran alguna enfermedad cardiovascular. Podría estar relacionado con COVID, podría no ser derivado del COVID, pero de cualquier manera esta enfermedad cada día nos enseña más cosas. Entonces es fundamental que sí se siga teniendo ese seguimiento a los pacientes, incluso a lo largo de varias semanas, y como te decía, los pacientes que tienen enfermedades preexistentes, pero también los pacientes que tuvieron un COVID grave, deberán mantenerse bajo atención y vigilancia permanente por parte del equipo médico que estuvo al cargo del COVID agudo.
Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que se ha podido también confirmar o investigar en torno a qué duración tienen esas secuelas, si desaparecerán con el paso del tiempo o si algunas de ellas podrían persistir incluso de por vida. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa, doctor. Como le hemos informado con anterioridad, Cuba está en el desarrollo de al menos 2 vacunas contra COVID-19. Autorizaron ya el desarrollo de una vacuna en fase 3 conocida como Soberana 2. Confirma el Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, que aprobó la autorización de la fase 3 de ensayos clínicos para el proyecto de vacuna anti-COVID-19, conocido como Soberana 02, informó la empresa farmacéutica BioCuba Pharma. Este biológico es una vacuna conjugada donde el antígeno del virus, el dominio de unión al receptor, está enlazado químicamente al toxoide tetánico. Comenzó la fase 2 de ensayos clínicos el 22 de diciembre pasado y es el primer candidato vacunal contra la COVID-19 en llegar a la fase 3 en Latinoamérica. El desarrollador es el Instituto Finlay de Vacunas. La directora de la entidad reguladora del Centro de Control Estatal de Medicamentos de Cuba, Olga Lidia Jacobo Casanueva, señaló que es un candidato vacunal que ha demostrado un perfil adecuado de seguridad. Ha pasado por toda la revisión en los estudios fase 1 y 2, donde se revisaron todos los estudios en animales y preclínicos, la información de calidad del producto, incluidos los procesos de producción y especificaciones de calidad. De acuerdo con información del Ministerio de Salud Pública cubana, serán 44,000 voluntarios de 8 municipios de la capital cubana quienes recibirán el biológico como parte del estudio en su tercera fase. La directora del centro detalló que se ha visto en los sujetos de estudio anticuerpos neutralizantes, lo que significa que la vacuna está siendo efectiva contra el virus. Por tanto, es un mensaje alentador a la población, pero hay que tener paciencia y cumplir con las regulaciones establecidas, señaló la funcionaria. Actualmente Cuba tiene 5 proyectos de vacuna, 3 de ellos desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas, la Soberana 01, Soberana 02 y Soberana 01A, y 2 de ellas en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, nombradas Abdala y Mambisa, en las que trabajan los científicos de la isla, informó Rocío López Fonseca. El tema que hoy abordamos es el conocido como síndrome post-COVID o COVID largo, esta serie de síntomas de afecciones que quedan después de haber superado la enfermedad. En la línea telefónica, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar a lo largo de estos meses y con el seguimiento que se ha dado a estos pacientes que presentan síndrome post-COVID o COVID largo, ¿qué se sabe? ¿Estos síntomas tienden a desaparecer, doctor, o se corre el riesgo que algunos de ellos puedan quedar de por vida? La mayor parte desaparecen, Belén. De hecho, el tiempo medio para desaparición es de 4 semanas a partir de que ha concluido la fase aguda de la enfermedad. Evidentemente, la duración de estos síntomas residuales o de este COVID prolongado depende de la gravedad con que ocurrió el episodio, la fase aguda. Los pacientes que tienen, por ejemplo, hospitalización, los pacientes que fueron intubados, que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, tienen síntomas residuales por un periodo mucho más prolongado de tiempo. Mientras más leve la enfermedad, estos síntomas tienen menor duración y menor intensidad. En general se acepta que ante un COVID-19 leve o moderado que tuvo manejo ambulatorio, en donde el paciente permaneció en casa y superó la enfermedad con
digamos que con poca intervención farmacológica, etcétera, los pacientes tienen una más rápida resolución de los síntomas residuales, de lo que se ha conocido como COVID largo. Por cierto, COVID largo no ha sido aceptado todavía como un término universal, ¿no? El síndrome post-COVID, sí, definitivamente. Y estamos hablando de, no exactamente lo mismo, pero cuando hablamos de síndrome post-COVID, nos referimos a dos principales vertientes en la fase posterior a un COVID agudo. Una de esas dos vertientes, pues son las secuelas físicas, las secuelas anatómicas, fisiológicas, pero otro brazo de este síndrome post-COVID es precisamente estos síntomas prolongados, a lo que se le ha llamado COVID largo, ¿no? Y a quien se le ocurrió este primer término, pues fue a Anthony Fauci, el infectólogo que ha sido portavoz de la evolución de la pandemia en los Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente hablar de síndrome post-COVID creo que es más apropiado y referirnos a si se trata de secuelas o si se trata de síntomas residuales. Claro. Doctor, la pregunta que nos hacen varios de nuestros radioescuchas y de nuestros televidentes, ¿qué porcentaje de pacientes con COVID-19 que superaron la enfermedad pueden tener algún tipo de secuela, doctor? ¿Se tiene ese dato? ¿Se conoce? Sí se conoce, Belén. En, digamos, segmentos específicos de la población que fue afectada por COVID-19. Por ejemplo, en los pacientes que tuvieron afectación pulmonar, que requirió oxigenoterapia o que requirió intubación endotraqueal, el 30% aproximadamente tiene el riesgo de secuela de fibrosis pulmonar, pero digamos estrictamente en ese segmento, no en toda la población que ha padecido COVID. En el segmento, por ejemplo, de personas que tuvieron un COVID leve o moderado, que fueron manejados adecuadamente en su casa de forma ambulatoria, decía antes que el 20% puede tener el síntoma residual de cerebro nebuloso, lo que dijimos relativo a la falta de concentración, inseguridad cognitiva y trastornos del sueño. Y aproximadamente un 20% está teniendo alguna secuela de orden psicoemocional, particularmente ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Entonces, es importante segmentarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué porcentaje quedan con insuficiencia renal crónica? Bueno, de nueva cuenta, tendríamos que segmentarlo a los pacientes que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos y que requirieron diálisis por complicación renal aguda. Bueno, aproximadamente el 20% quedan con secuelas de insuficiencia renal crónica. Pues importante, sin duda alguna, el porcentaje, doctor, aunque esto también nos lleva a ver lo que hemos dicho en otras ocasiones, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Podríamos decir que en algunos casos, en algunos rubros, pues hasta un 60-70% de las pacientes que se recuperaron de COVID-19 no presentarán este tipo de sintomatología, doctor. Efectivamente, Belén. Afortunadamente, la gran mayoría no tendrán ni secuelas y tampoco síntomas residuales. Eso hay que decirlo, pero también hay que decir con claridad que esta, con mucho, es la enfermedad infecciosa que aguda, que más síntomas residuales
ha dejado en la historia de toda la infectología. Y también hay que señalar que discúlpame, Belén. Sí, no se preocupe. Particularmente es la enfermedad infecciosa aguda que más secuelas ha venido dejando, sobre todo lo relativo a fibrosis pulmonar y a enfermedad renal. Doctor, nos preguntan también precisamente sobre estos síntomas que han resultado ser, digamos, más frecuentes, la fibrosis, pero también la pérdida del gusto y el olfato, doctor, que a algunos pacientes les ha durado incluso meses. Nos preguntan si hay algún tratamiento ya para estas secuelas cuál es el pronóstico a largo plazo, si se puede recuperar o, digamos, dar marcha atrás a estos daños que dejó el virus. Mira, Belén, estos pacientes es muy importante que tengan rehabilitación. Por ejemplo, los pacientes con fibrosis pulmonar que entran a un programa de rehabilitación pulmonar pueden tener recuperación de la función hasta en un 70% de estos pacientes. Esa recuperación de la función es variable. La mayor parte de ellos con una buena funcionalidad y estos pacientes, por fortuna, están teniendo reinserción laboral sin gran dificultad. Pero de nueva cuenta depende de la gravedad con que ocurrió el episodio agudo en un momento dado. Los pacientes que tuvieron intubación endotraqueal son quienes más secuela de fibrosis pulmonar lamentablemente están teniendo y son quienes más tardíamente tienen, regreso a la funcionalidad pulmonar de nivel tal que pueda permitirles la reactivación laboral, etcétera. Sí. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Lo extrañamos hoy aquí en el estudio, pero seguramente nos veremos de nueva cuenta el próximo lunes. Gracias, doctor. Muchas gracias, Belén. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la amable invitación de siempre. Y por hoy, una disculpa en virtud de una complicación personal que no me permitió estar ahí presente, pero el lunes estoy listo como habitualmente. Acá nos veremos. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Nosotros nos vamos. Gracias también a usted por habernos acompañado y también le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.